al pan pan. A la hora del té, una masita radial. Bueno, la semana pasada, Puglia, habíamos iniciado este espacio Asesores de Familia que tiene al economista Carlos Vera, que justamente describió en forma muy genérica lo que significa esa herramienta para quien desee una orientación como núcleo familiar, en el tema de inversiones, en temas jurídicos, etcétera, etcétera. Y hoy no vino solo. Estimado amigo Carlos Vera, ¿cómo anda? Muy bien. Un gusto recibirte. Bien, hoy tengo el placer de venir acompañado de la doctora Regina Castro, que es la encargada en el área de asesores de familia, del área jurídica, digamos, y que va a encarar el tema concubinato. Obviamente que hay muchas formas de encarar este tema, ¿no? Pero una cosa que decidimos es no hacerlo a la luz de la comparación con el matrimonio, sino describir y hablar exclusivamente del concubinato como tal, para no confundir mucho. No se puede crear mucha confusión. ¿Podemos en dos líneas reiterar lo que es Asesores de Familia para que la gente lo tenga presente? Claro. Y quienes no escucharon la semana pasada, Carlos viene todos los martes a esta hora a hablar de este asunto. Bien, como primer eslogan, Asesores de Familia es la primera empresa uruguaya que presta asesoramiento integral a las familias de Uruguay. Esa sería un poco la idea. En áreas tan diversas, en muchas áreas. Pero fundamentalmente las áreas que nosotros vamos a tocar son el área jurídica, el área notarial, el área psicológica y el área económica. También es bastante amplio. Incluye todo. Bien, y el otro día cuando hablábamos de ejemplos, creo que fue Sergio que planteó el tema, cómo ha cambiado el tema del concubinato, ¿no? No, cómo ha cambiado desde todo punto de vista la formación, primero la formación de la familia. El concepto de los años 50 desapareció. Exacto. Esa familia, padre, madre y dos hijos, bueno, eso quedó en la lontananza. Hoy hay familias monoparentales y además hay uniones que no tienen absolutamente nada que ver con el matrimonio. Ahí fue donde salió el tema del concubinato. Y los derechos que genera o los que no genera y cómo la gente se confunde muchísimo con respecto a eso. Bien, doctora Castro, bienvenida. Gracias, un gusto recibirte. Gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, justamente, como decía Sergio, el tema es que se ha venido modificando la realidad de la sociedad uruguaya, y antes lo que era casarse, tener hijos, lo que decíamos la típica Susanita, la mujer que se quiere casar y tener hijos, eso ya está como decayendo, no se está dando tan así. Es más, hoy en día casi 500.000 personas viven en concubinato. Exacto. Es decir, un 18% más o menos de la población. Y los matrimonios, que si bien Carlos no quiere que los compare mucho, descendieron a un 31% por esta dinámica que decíamos que se viene sucediendo. Exacto. ¿Qué pasa? También la gente tiene que saber qué es un concubinato y cómo se configura y por qué no es lo mismo que el matrimonio, que es pasar por el registro civil. Entonces, para que se dé el concubinato se tienen que dar ciertos requisitos y después tiene que ser reconocido. Y ahí está la importancia de que nazcan los derechos y las obligaciones que tiene el concubino. ¿Concubinato es lo mismo que unión libre? No. El concubinato está reconocido. Hasta no estar reconocido puede ser una unión de hecho o unión libre. Y después es un concubinato, una unión concubinaria. Bien. ¿Cuándo es un concubinato? Cuando se reconoce judicialmente que tiene que darse ciertos requisitos, que bueno, ahora los vamos a nombrar si quieren. Por ejemplo. Bueno, tiene que ser una relación de dos personas que no importa ni el sexo, ni la identidad o la orientación sexual, que eso fue una de las innovaciones que tuvo la ley. Exacto. Que fue un paso a lo que después tendríamos la ley de matrimonio igualitario. Exactamente. O sea, fue lo que abrió el camino. Exacto. Y esa relación tiene que ser afectiva y de índole sexual y no tiene que confundirse con el matrimonio. Si bien tiene que tener la apariencia de, ¿no, verdad? Seguro, porque conviven. Claro. La apariencia es la convivencia. Exacto. Porque tienen que tener otro requisito, que son 5 años de convivencia ininterrumpida y tiene que ser exclusiva y singular. Es decir, que no podemos tener otra relación, por ejemplo, paralela. O sea, hasta ahí se discute el tema de fidelidad entre los concubinos, etcétera. Pero esos son los requisitos que se necesitan, que son, entonces, la relación estable, exclusiva e ininterrumpida por más de 5 años. Una vez que se cumplieron esos 5 años, uno de los concubinos, o los dos,
se puede presentar ante el juez a través de su abogado y pedir el reconocimiento judicial. ¿Ah? ¿Para qué lo puede pedir el reconocimiento judicial? Porque nacen ciertos derechos que la gente desconoce que los tiene al ser concubinos. Se piensa que por estar unidos no tienen ni derechos y tampoco obligaciones. Hay un detalle interesante que acabas de decir, Regina, es, puede presentarse uno de ellos para reconocerlo. Uno, los dos, sí. O incluso un tercero que pueda tener un interés en que esa unión concubinaria se reconozca. Que podría ser un futuro heredero, por ejemplo. O sea que son esas tres hipótesis en las que se pueden presentar. Uno de los concubinos, los dos juntos o cualquier interesado que pueda tener intereses. Porque hasta esa ley el concubinato era muy difícil de probar. Y las personas que vivían en concubinato directamente no tenían derechos civiles y derechos hereditarios. Y terminaba diciendo, se terminó casando para darle los derechos. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, esa ley que hablamos justamente, que el impulsor fue Díaz Maynar, esa ley fue interesante desde todo punto de vista porque fue sacar ese velo de barrer debajo de la alfombra con respecto a una situación social que se estaba dando y se daba muy seguido, y el reconocimiento es lo que le da el marco legal para el reconocimiento de los hijos, los herederos y todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, la gente recurre a asesores de familia y les cuentan, les dicen, contando el problema, les asesoran en todo esto. Exacto. Sobre todo, nuestras consultas mayormente provienen de gente, adultos mayores, por llamarlo así, entendiendo gente entre 60 y 65 años. Mira, me mató. Pero no se ven tan bien como vos. Bueno, recién la conozco, no voy a decir nada. Pero, ¿cómo es? Porque, ¿qué pasa? Cuando a esa edad la gente ya, la relación es una segunda relación, por lo general. Exacto. Si pasaron por el registro civil no quieren volver a hacerlo. Y se va dando de forma automática, natural, y bueno, y lamentablemente cerca de esa edad uno está más cerca de fallecer que de tener hijos u otra cosa. Entonces ahí se pide el reconocimiento para poder obtener todos los derechos que le corresponden por haber mantenido esa unión durante ese lapso de tiempo. Y esos derechos son los mismos derechos que tendría un integrante del matrimonio, de la pareja. No está asimilado al matrimonio. Tiene algunos derechos, pero con limitaciones. Por ejemplo, el derecho a la pensión alimenticia, o sea, que es la obligación de dar alimentos de uno de los concubinos al otro, es una, ¿cómo se llama? Una obligación limitada, porque los alimentos que se deben son únicamente los para la supervivencia y para la cobertura social, o sea, el FONASA, nada más. En cambio, por ejemplo, un ex esposo tiene lo que llamamos una alimenticia congrua, que es para mantener el mismo nivel de vida que tenía. Si yo gastaba 10.000 pesos en el gimnasio, mi marido y mi ex marido se lo quiero reclamar, puedo. Un concubino no. Un concubino es para mantener un nivel de vida para subsistir. Cobertura médica, comida, alguna cuenta y nada más. O sea, ahí hay una diferencia. Pero lo tiene, por lo menos lo puede reclamar. Y lo mismo pasa. Es muy interesante tener una discusión filosófica sobre todo esto y por qué la diferencia. No es el caso. No es el caso, sí. Y después la parte hereditaria. Y bueno, la parte hereditaria es importante el tema de lo que llamamos el derecho de uso y habitación, que es el derecho a vivir en lo que es el hogar donde vivían los concubinos. Exacto. Que también ahí está la diferencia, porque el concubino tiene que cumplir ciertos requisitos para tener este derecho, que es ser mayor de 60 años y que la relación haya durado más de 10 años. Que esto en realidad no existe en el matrimonio. O sea, lo tenés el derecho siempre y cuando uno se dice que no haya sido culpable la mujer. Exacto. Sí. Pero una cosita que quería recalcar que es importante cuando se van a presentar a pedir el reconocimiento para pedir la pensión u otra cosa, es que hay que hacerlo cuanto antes. ¿Y por qué digo esto? Porque si ponele, yo estaba en concubinato con Juan y mi relación duró 5 años, la pensión no se le iba a poder dar por más de 5 años. Entonces, si yo tardo 3 años en pedirlo, a ver si me explico, solo voy a tener 2 años de pensión. Entonces, cuanto antes uno se presente con su abogado ante el juez y el reconocimiento, el reconocimiento,
entonces le va a corresponder la misma cantidad de años que de convivencia. Si no, va a ir perdiendo años, pues se van a ir descontando de lo que es el proceso. En el mundo de las relaciones humanas hay muchas cosas que es difícil de manejar. Hay un montón de aciertos, desaciertos, confianza, desconfianza, todo un montón de cosas. Una pareja que realiza una unión concubinaria y esa pide el reconocimiento al año, si no es de común acuerdo de los dos, es como una imposición de uno hacia el otro, y ahí es donde empiezan los conflictos. Es que sí, porque si no hubieran pasado por registro civil, los dos de común acuerdo, y si yo quiero presentarme y vos no, ¿para qué lo haces? Ahí surge el conflicto, bueno, pero ahí seguís vos con tu proceso y ahí obtenés los derechos, ves si te caben, o sea, si el juez les hace lugar y tal. Pero es verdad que es el inicio de una situación áspera. O sea, algo que venía bárbaro, probablemente termine con un desenlace o una disolución que haya que inscribir probablemente después. ¿Es el tiempo el que me da la condición de concubino? Es decir, yo no me considero concubino. Vivo con una persona, pero no me considero concubino. Estamos viviendo de hecho, está todo bien, está todo fenómeno, pero en realidad no me considero concubino, ni pareja, ni nada. Estamos en una relación sui generis. Bueno, pero por eso mismo uno de los requisitos no solo es el tiempo, sino que sea exclusiva y de carácter sexual. Eso es importante. Tienen que mantener una relación. Mantenemos una relación sexual. Sí. ¿No la mantenemos? Sí. Te estoy diciendo abogado del diablo. Sí. O sea, convivo, tenemos vínculo sexual, pero es sui generis, nos manejamos con libertad, y yo no considero que esa persona sea mi concubina. El reconocimiento. Pero hace más de 5 años que tenemos vínculo. Solo el reconocimiento es lo que da el vínculo. Perfecto. No, digo, o sea, ya por el tema de hecho y no de derecho, decimos. Exacto, claro. Se equipara, se dice el matrimonio, techo, lecho y mesa. Eso, techo, casa, lecho, cama, mesa, comida. Sí. Eso te da la apariencia. O sea, si yo soy tu concubina y vos no lo querés reconocer, yo voy a presentar toda la prueba posible para demostrar que vos no estás diciendo la verdad. Perfecto. Y que sos mi concubina. Perfecto. Y ahí te voy a sacar o la pensión o lo que quieras. Eso iba, exactamente. Exacto. Bien. Es una cuestión de prueba. Está bien. Que no se prueba así nada más tampoco, ¿no? También, de hecho, acá están preguntando. Lo mismo pasa en los divorcios, cuando vienen los divorcios, que la mujer sabe absolutamente por la convivencia, por haber tenido capaz que bienes gananciales durante tantos años, se va a divorciar y resulta que el marido después declara que gana 15.000 pesos. Claro, exacto. Y entonces, ¿cómo mantuviste todo con 15.000 pesos? No tiene nada a su nombre y no tiene dónde sacarle nada. No tiene de dónde sacarle nada. Este tipo de cosas son las que responde asesores de familia. Exacto. Tipo de cosas. Y ustedes pueden hacer las preguntas, obviamente no nos va a dar el tiempo para todas, pero para la semana que viene también, para hacer las consultas. Estoy separada, no divorciada, nos dice acá un oyente el teléfono. Sin hijos. Sin hijos, mi ex esposo me tiene que pasar pensión. Pregunta. En realidad, si ella tiene un vínculo nuevo, es una de las causales por las que cesa la pensión alimenticia obligatoria. De todas formas, hay que demostrarlo. Entonces, porque ahí es concubina de la otra persona, de la nueva pareja. Si no está reconocido, no es concubino legal. Hay una situación de hecho. Pero yo, ex marido, voy y decís, y le digo a mi ex mujer, está viviendo hace tanto tiempo con él, y bueno, ahí es un tercero interesado, por ejemplo. Claro. Entonces demuestra que no le tiene por qué seguir pasando una pensión alimenticia. O no le tienen por qué pasar. Y no siempre corresponde tampoco la pensión alimenticia a la exmujer, ¿eh? Hay que mostrar también o la necesidad o la congrua, o sea, es como todo juicio, hay que probar lo que se pide. O sea, no porque yo quiera una cosa me corresponde, de hecho. No, porque además normalmente uno se deja llevar por sus propios sentimientos y siente que el mundo está en su ombligo, se mira al ombligo. Sí. Y la realidad, tiene razón. La realidad, tiene razón. Y la realidad jurídica, la realidad de hecho, la realidad es otra. Entonces viene muy bien tener una persona a la cual recurrir, una empresa a la cual recurrir, para que los asesoren, para no dar pasos en falso. Porque además todos siempre sobrevaloramos en demasía lo nuestro. Nosotros somos la víctima, somos esto, somos lo otro, y a veces no, a veces somos nosotros los victimarios. Acá nos dice, ¿cómo se pide judicialmente ese reconocimiento? Bueno,
En parte yo los contrato a ustedes para que hagan todo ese trámite. Claro, hay que presentarse con un abogado, que es el que hace el escrito judicial correspondiente, les va a pedir la prueba, va a hacer el escrito, y ahí se presenta ante un juzgado de familia, que va a ser el que empieza a atender en el asunto. Bien, perfecto. Ahora, aquellos que viven durante 5, 6, 7, 10 años en un concubinato maravilloso, no tienen un sí ni un no, pero que además de eso compraron un departamento en Punta del Este, una casa o una casita en la playa, además la casa de Montevideo donde viven, y todo un montón de historietas. ¿Qué pasa? Ese es otro de los objetivos del concubinato, de por qué se pide. Porque el concubinato, el reconocimiento, no solo da fecha cierta de cuándo se inició, sino que también se determina, o sea, en el proceso, cuáles son los bienes que fueron adquiridos en común por los concubinos. Los que se tienen ante la relación concubinaria son propios del concubino, y los que se tuvieron por el caudal común y por el esfuerzo común son, digámosle, entre comillas, gananciales, comunes de los dos. Entonces, también por eso está bueno que se pida el reconocimiento, para determinar, qué bienes son tuyos, cuáles son de los dos, y a partir de ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos con este régimen de, es 50 y 50, es de los dos, o hacemos una especie de capitulaciones concubinarias, por llamarlo de una forma? Sí, te entiendo. Entonces, la también separación de bienes. Exacto. Bien, en el concubinato, ¿los bienes adquiridos a nombre de cada uno son gananciales? Pregunta un oyente. No, y lo que pasa que, está ahí en probar que se adquirieron con el caudal común, y cuando digo caudal no me refiero a plata solamente, me refiero a que uno puede haber ido a trabajar, ganar el dinero, comprar, pero el otro quedarse cuidando a los hijos, haciendo la comida, sosteniendo el hogar, entonces eso es caudal y esfuerzo común. Perfecto. Entonces ahí es de los dos. Bien. Carlos, entonces de estas cosas trata Asesores de Familia. Exactamente. Yo quería dejar unos pequeños mensajes para la próxima reunión nuestra del martes próximo, vinculado con algunas cosas que voy a tratar el martes próximo en extensión. En primer lugar, si usted tiene un bien inmueble y necesita un préstamo de dinero, nosotros podemos solucionarlo eso, digamos así. Sería yo lo que trato es que también se vaya viendo qué cosas hacemos. Claro. Para que no se circunscriba a cuestiones a que la imaginación de la gente se amplifique en el sentido de qué cosas se pueden hacer a través de asesores de familia. Segundo punto que voy a tratar con extensión. Si usted es mayor de 65 y vive en una casa, usted puede recibir una cantidad de dinero en dólares, por ejemplo, en la moneda que usted quiera, y seguir viviendo en esa casa para siempre. Parece mágico, pero eso es posible. Eso también lo voy a tratar en extensión en la próxima. Perfecto. Cualquier cosa está en la página web. Está en la página web, pero está solo el título. No, pero digo para que la y por último, voy a tratar también de ser coherente con lo que decía en la última, que es lo que había despertado mi iniciativa de por qué hacer asesores de familia. Y es si una persona vive en una casa, una persona mayor vive sola en una casa y tiene 70 y pico de años, digamos así, y los hijos deciden, de acuerdo con la madre, mejor vender esa casa que tiene 4 dormitorios o 5, que esa persona alquile algo, y que con el sobrante asesor de familia se lo administre y le pase una pensión mensual. Eso es posible, pero sin que la familia se ocupe de eso, sino que nosotros nos ocuparíamos de eso. Bien. Eso es un poco la idea. ¿A dónde se los puede llamar? Y nosotros tenemos el teléfono fijo y teléfono celular. Damos el fijo. Damos el fijo, es más fácil, capaz, ¿querés? ¿O querés? Sí, 2900... Bueno, mientras lo 292380. 292380. Anoten el teléfono y hablan con el economista Carlos Vera, que les orienta en todos estos temas. 292380, o por WhatsApp 092-674-936. 092-674-936 vía WhatsApp, y la página de internet es asesoresdefamilia.com.uy. La perlita. Viví 16 años en concubinato, este año me casé, y los bienes fueron adquiridos antes, y tenemos 3 hijos. ¿Qué hacer? Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo merengue. Que vaya a Asesores de Familia, y ahí se lo contestamos porque es muy larga la respuesta. Seguro, porque ahí hay varias cosas. Tenemos en realidad el tema de los bienes que se adquirieron conjuntamente, igual ahora están casados. Así que en realidad debe ser, para contestarle en general, pero sin detenerme a estudiar el caso,
supongo que tiene que haber una comunidad de bienes y que es demostrable y comprobable. Y todavía tienen 3 hijos. Y encima 3 hijos. Bueno, el teléfono era 2923 80. 2923 80. Y la página web era asesoresdefamilia.com.uy. Bueno, es fascinante este mundo. Bien, capaz que y cuando uno encuentra gente tan seria y gente que quiere hacer las cosas bien, vale la pena que la gente se asesore. A veces caminamos ahí con una venda que es afectiva y no sabemos, desconocemos la normativa que nos rige socialmente, y eso es importante. La semana que viene entonces el economista Carlos Vera va a estar hablando de estos temas que planteaba, pero ya sabemos que podemos tener el consultorio concubinario con la doctora Regina Castro en otro momento. ¿Cómo no? Gracias por haber venido. Nos Gracias, encontramos la semana que viene. Hasta luego. Gracias a la radio. Gracias al Pan Pan.